Hoy hablaremos de Star Wars, una de las franquicias más importantes del planeta. ¿Por qué una película del año 1977 generó tantos cambios en el cine? No te lo pierdas porque estará interesante solo aquí, en El Espejo Pintado. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Hablar de Star Wars incluso es un poco delicado. Siempre cuando uno en algún carrete hablar de Star Wars, sobre todo con ñoños, es como hablar de política o de religión. Es como que tenéis que ser muy cuidadoso con lo que dices porque es una franquicia pero que ya ha llegado a cánones religiosos. Hay hasta una religión de los Jedi o de los Jedis. Y tiene su día, pues. ¿Cuál es el día del Star Wars? Star Wars es el 4 de mayo. El 4 de mayo, muy bien, muy May bien, the muy fourth- bien, muy bien. May May the the fourth 4th with Sí. you. May the Falta el fourth- with- May the 4th. May be force. No. May the force with you. The 4th y termina con TH. May the Como fourth. en que los números en los ¿cómo que se llama? En los calendarios gringos De terminan cuatro, con po. TH, entonces Fourth. terminan Por eso es fourth. 4th. May Y the suena fourth como a with you. fuerza. Por supuesto. Es un tema, un sonete ahí que se produce. Una franquicia sumamente interesante y me gustaría que me dieras tu apreciación. Eso- Esta no te creo que la viste en el cine. Eso, a ver, déjame acordar. Creo que. Ya. Creo que el regreso del Jedi, sí. Creo que el regreso. Claramente, A ver, claramente, espérate, porque déjame la Guerra de la hacer la- Galaxia nació antes que. O sea, nació. Nosotros nacimos después que la Guerra de la Galaxia. Po. Sí, po. Tú y yo nacimos después. Po. Entonces, O sea- la gente que la pudo haber visto en el cine es mayor que nosotros. Nacimos después de Una Nueva Esperanza. Claro, nacimos. O sea, claro. Porque esa película es del 77, si Siete. no me equivoco. Del 77. 77 Una Nueva Esperanza. Claro, entonces yo cuando vine a ver, yo recuerdo que yo alcancé a ver en cartelera El Regreso del Jedi, yo me acuerdo, el Cine Imperio. Nuevamente destaco hashtag Cine Imperio. Tú naciste antes de El Imperio Contraataca y yo nací después del Imperio Contraataca. Ya, sí, yo nací, pero no alcancé a ver en cartelera. Yo me ¿Por acuerdo, yo me acuerdo del Regreso del Jedi. Hasta ahí tengo recuerdo, memoria de haber visto esa película en las marquesinas del cine. Sí, porque recordemos que Una Nueva Esperanza es del año 77, El Imperio Contraataca es del 80 y El Regreso del Jedi es del 83. Eso es más o menos como la línea cronológica. Claro. Y de hecho de lo que vamos a hablar hoy nos vamos a basar solo en esta cuarta, quinta y sexta parte de la historia Star Wars, de Star Wars. la Guerra de la Galaxia. De hecho, cuando uno dice 4, 5 y 6, muchas veces puedes pensar de que al señor George Lucas se le ocurrió esta cronología después de que terminaron las primeras tres, pero no, pues siempre estuvo en su mente. 3 trilogías. Yo no lo tengo personalmente claro, te voy a ser honesto. Tenía- No lo tengo personalmente claro, pero en vista de que, claro, la historia era tan contundente siempre, yo creo que hasta el día de hoy a los fanáticos todavía les da la impresión de que es una historia que se puede alargar por siempre. Entonces, En estricto rigor, sí. lo que ocurre, sí, pueden venir generaciones y generaciones de los que participaron en la historia inicial y que se ramifican su historia, que es lo que hizo Disney ahora, que no tiene muchos adherentes, por lo menos, pero es una historia tan potente que, claro, que da la impresión que se puede estirar como un chicle que nunca se va a cortar. Yo lo investigué, pues, porque a mí también me causaba mucha curiosidad y saber por qué George Lucas había desarrollado estas nuevas historias, algunas que a lo mejor no cuajaban mucho según mi criterio, pero me di cuenta de que en entrevistas muy antiguas, de hecho, Sir Alec Guinness, que es el que interpreta gloriosamente en esta fase, ¿cierto?, a Obi-Wan Kenobi, menciona de que a él ya habían conversado y George Lucas les había comentado de que esto era una de las 3 trilogías que él tenía pensado. Y siempre La Nueva Esperanza tenía el episodio 4. El episodio 4 estuvo ahí siempre. Claro. O sea, él tuvo clarito de que esta historia iba a tener una precuela y después iba a tener una continuación. Hay una entrevista muy entretenida donde está Harrison Ford con Mark Hamill y le preguntan por esta nueva trilogía. Estamos hablando de que esto era una entrevista del año 78. Ah. Y Mark Hamill le dice... Sí, pero la segunda trilogía nosotros es precuela, así que vamos a estar chicos porque es 20 años antes.
Y el Han Solo le dice, tú vas a estar chico, yo voy a tener como 20 años, con toda la lógica, porque el Han Solo tiene como 40 en la... Claro, tiene como 30, no tanto, como 30, pasando para los entre los 40, 28, 29, 30, por- Han Solo, y por de ahí. hecho, en la primera... Mira, yo había escuchado, esto sí recuerdo, que yo había escuchado en una entrevista, esta la vi en una entrevista real, de George Lucas, que había dicho de que, claro, que él tenía en su mente una historia muy completa, pero que había decidido colocar los episodios porque aparecen en la película, cuando aparecen esos créditos muy característicos, que entran como en perspectiva, dice episodio 3, lo que significa que ya estaba en mente una historia anterior o una historia que era mucho más completa, y que él había dicho, esto yo lo vi hablando él, o sea, no lo leí en ninguna parte, que decía que a él le habían recomendado que se concentrara en esa parte de la historia porque era donde habían más sucesos. Entonces, por eso es que para él sentía que tenía lógica de que la historia comenzara de ahí como de la mitad, desde de la mitad de la historia completa en adelante, porque era como que la parte en donde concentraba más emociones, más aventura o cosas más importantes, más trascendentes. Entonces, aparentemente esa fue la decisión por la cual decidió hacerlo de esa manera, creo yo. Po. Eso se lo vi de él. Así Sí, que sí, de hecho, esa tiene que haber sido la razón. sí, de hecho esta historia tiene mucho de jugo, de historia bélica, tiene una historia romántica entre medio, pero quizás al principio partió netamente como una copia, porque al final, cuando tú empiezas a averiguar un poquito, te das cuenta de que George Lucas sí tenía mucha inspiración, por ejemplo, en Akira Kurosawa. Ya, bueno, claro. La película tiene mucho de samuráis, mucho de Japón, tiene también mucho de cowboys, es como un western espacial. Como una mezcla, claro. Es como un híbrido de elementos culturales en una película como de camuflada o pintada con naves espaciales y con rayos láser. ¿No? Y por eso te comentaba al principio de la ópera espacial, que también la ópera espacial en sí es un subgénero de la ciencia ficción. Y no sé si, bueno, tú conoces Flash Gordon, me imagino, Sí. que fue una de las inspiraciones más grandes también de Spielberg y en este caso también de George Lucas. George Lucas era un fanático de Flash Gordon y Flash Gordon es uno de los ejemplos más emblemáticos de la ópera espacial que en sí no se trata netamente o no está asociado con música, sino que está asociado a una interpretación artística, pero en este caso con el espacio, con la ciencia ficción, con temas tecnológicos. Como si fuera una obra teatral. Temas corta en distópicos, o no necesariamente tan distópicos, pero sí que demuestran muchas cosas de tecnología futurista, pero en películas antiguas que también te causaban como un impacto. Estas películas de ciencia ficción eran muy inalcanzables en los años 40 o en los años 50, 60. O sea, era como... Ahora tú ves una película de ciencia ficción y tiene que ser demasiado extrapolada para poder entender que no está cercana. ¿Me entiendes? Claro. Como... Oye, se me había olvidado esa película, Flash Gordon. Es una película que no ha envejecido Flash. porque nadie la recuerda. Ah. Y eso que tiene una tremenda banda sonora. Po. Across the Universe. Sí, Flash. Ahí- Flash. ahí tenía Claro, Queen, glorioso. Queen, claro. Po, una película que no... que por alguna razón nadie la Pero no recuerda. aguanto más. Que- al micrófono ya. No te arranquito el micrófono. Ya. Al micrófono. Ya, ahí sí. Eso, Se escucha probando el micrófono. Ya. Y que... Puta, me hiciste perder el hilo. Flash. Estaba Flash Gordon, que es una película olvidada en el tiempo. Se me había olvidado completamente. La pregunta de récord del día. ¿Dónde viste la Guerra de la Galaxia? La Guerra de la Galaxia la vi en la tele. La vi en la tele. Yo creo que tiene que haber sido como en Canal 13, una cosa así. Te cuento una anécdota de la época de los videoclubs. Que esto no lo sabe porque los que subimos de videoclub sabemos que de mi época, mi familia que tenía un videoclub. Resulta que la película La Guerra de las Galaxias, a pesar de haber sido una película tan popular, tan famosa, tan imprescindible en cualquier parte, fue una de las películas más tardías en salir en formato para renta VHS en Chile. Y la razón fue porque... Estaban vendiendo como locos. No, esa no era la razón. La razón era que 20th Century Fox no tenía representación en Chile. Esa fue la razón. No sé si tú te acuerdas de las marcas de los videoclubs, Video Chile, LKT. Resulta que habían diferentes marcas de distribuidoras que eran transnacionales. Alguna era nacional, como Video Chile, ya que era la más importante. Tenía Video Chile, calidad de imagen. ADB. Imagen de calidad. La ADB era la asociación de todos ellos. Sí, y que tenía un loguito así holográfico. Oye, voy a salir del tema, pero esta anécdota es muy buena. Exige tu sello ADB. Yo con mi viejo fuimos a la ADB en Santiago. Fuimos a la ADB y que para ver qué
significaba ser parte de la ADB. Como Ir en videoclub. contra de la piratería. Como, claro, la piratería, perfecto, firmen aquí toda la cuestión. Pues vinieron los de la ADB y que hacían como Una fiscalización. fiscalización, inspección en todos los videoclubs para cachar. Y nos cacharon como 100 películas que estaban piratas. Las requisaron y se las llevaron. Advertising. Nunca más. Nunca más fueron. Nunca más fuimos para allá. Y no había ningún beneficio. El único beneficio era de que nos daban un autoadhesivo que salía en los cassettes, que era redonda ADB, y lo pegaban en la pared. Certificado por ADB. Este videoclub no tiene películas piratas, como si eso le importara a alguien. Me acuerdo que salía como en el inicio de todas las películas había como un comercial donde salía ¿quieres ver esto? Y salía Claro. y salía un mono pirata. Oye, así con el olor. esa era una de las mentiras más grandes, una de las mentiras. De hecho, había gente, porque resulta que que pensaban que se le iba a echar a perder que su se le iba a VHS porque perder, estaba se le iba a poniendo perder, que si una película no tenía ese sello, su equipo se le iba a echar a perder y se iba a ver así. Po. Sí, po. Pero resulta que los distribuidores de videogramas de esa época, muchos no estaban, eran legales, pero no estaban dentro de la asociación. Po. Entonces, claro, no tenían el logo. Po. Entonces, la gente que no sabía, y esa es una muy buena publicidad que hicieron los otros, creían de que si no tenían el logo, la película no era de calidad o que la cinta iba a rayar el cabezal del equipo. Entonces decía, no, yo no arriendo películas que no tengan el sello. Y empezamos a explicarle, no, son piratas, son todas piratas. Ah, qué locura. Y además como que si las películas piratas hicieran eso en el fondo, era otra cosa. Ya nos fuimos por la rama. Pero por eso se había demorado tanto. Sabía porque no tenía representación. Resulta que, claro, como Video Chile, Lecatel, tenían la distribución de Columbia Pictures, tenía Disney, Warner Brothers, Pero Universal, no Fox. Touston, Habían negociado con pero Fox. 20th Century Fox no estaba y el sello que la distribuyó apareció en Chile mucho más tarde. Todavía me acuerdo cómo se llama la empresa, se llama Empresa Trasandina de Video, que era una empresa Sí. argentina, ETV se llamaba. ETV. Y ETV cuando llegó empezó a sacar todos los meses catálogos de pocas películas de la época del año de la pera de la 20th Century Fox y entre medio estaba Star Wars. Entonces cuando salió Star Wars, de repente fue como una novedad porque la única forma de haberla visto, creo que fue por allá por el año 91, 92 o 93, en que recién Star Wars estuvo disponible para arriendo en Chile. Recién, el 93. Y eso es porque, como te digo, Pero eso la dio como una empresa, segunda vuelta. Y por la, eso, empresa, la empresa tuvo la representación, por eso yo llegó creo que con la todos la vimos representación muy tarde. todos la pudimos ver en la tele. O sea, esa fue la única forma de poderla visto. Y si tuvieron la suerte de que si tenían un equipo VHS y la pudieron grabar, algo que no se puede hacer hoy en día, pudieron grabar la película en la tele, la hubieran podido tener en sus casas. Pero esa fue una opción. Eso en el cine. O eso, claro, en el cine, pero ya, si la viste en la televisión, ya no pasó por los cines. En ese tiempo todavía no daban estos recuerdos, vuelve el Star Wars. No, si la vieron durante mucho tiempo, en los años 80, la gente que vio la película Star Wars solo y solamente gracias a que la televisión la pudo dar, y si no, hasta ahí nomás, Sí. nadie más la pudo ver de otra No, y, manera. y en este caso igual era como lo que habíamos dicho. En ese tiempo había cultura de televisión donde se daba mucho cine. Se Claro. estrenaban las películas y se preocupaban. Bueno, tampoco había cablevisión en ese tiempo. No, nada, Era nada. muy incipiente y lo otro eran los videoclubs. Pero yo no sé si tú te recuerdas, pero cuando yo vi la guerra el regreso del Jedi, sobre todo, bueno, porque las daban en un día domingo, me acuerdo, en Televisión Nacional, la daban un día domingo, la primera, la Guerra de las Galaxias, el otro fin de semana Star El otro- Wars, y el Imperio contra la eran como 3 semanas de un festival donde Star Wars iba a estar ahí, y el ni regreso que, del ni, Jedi. ni que toda la familia se acomodaba para ver la película del fin de semana. Y de hecho estas maravillosas óperas espaciales que también era una historia, y a lo que iba Spielberg, o en que se basó Spielberg, fue esta famosa historia del héroe, que es en lo que se basa. Le gustaba Kurosawa. Hay una película que es muy importante de Akira Kurosawa, y es lo que te comentaba al principio, que se llama La Fortaleza Oculta, y que en estricto rigor el primer guión de Lucas es precisamente La Fortaleza Oculta. Es casi una copia exacta que después fue sufriendo transformaciones y adaptándose para poder convertirse en el guión que todos conocemos. George Lucas parte muy amigo también con su socio Coppola, ¿cierto? Por Coppola, Francis Ford claro. Coppola, muy amigo de George Lucas, junto con Brian De Palma. Eran como 3 amigos que después también a este grupo de selectos directores metieron a Spielberg, también para mencionar aquí al señor Spielberg, que también estaba metido como en todo en esos años. Y ellos generan una especie de productora que se llama Zoetrope
¿cierto? Que es una productora donde don George Lucas lanza su primera película, que es American Graffiti. Sí, me acuerdo de esa película. Me tenía que ir un poquito, American Graffiti. me tenía que ir un poquito para atrás porque la primera película en estricto rigor es una película de ciencia ficción que se llama THX 1138, Sí, ¿cierto? me acuerdo de esa película. Una película Un corto, era un corto en realidad. Era no, o era una en la película. universidad fue un corto, pero después después se convirtió en una película, sí, un cuando largometraje. Cuando formaron esta especie de productora con Francis Ford Coppola le dijo, yo te voy a producir esta película. Y le produjo la película, puso las lucas y hicieron THX 1138, que es una película que no tuvo resultados, le fue súper mal, de hecho quedaron endeudados y casi murió la productora. Claro. Porque fue una película que les fue más o menos nomás. Entonces todos le recomendaron en ese tiempo. ¿Y esa la viste, esa película? Sí. Yo no la he visto todavía, la tengo en mi lista porque Mira, está en Amazon Prime, yo la pillé. Yo esa película la vi hace un par de años atrás por una curiosidad, más que nada porque estaba viendo por otros temas de Star Wars y salió mencionada. Y al salir mencionada... Suena como... Como- parece que es va a como caer- cuando vienen los dinosaurios de Jurassic Park. Yo pensé que estaba cayendo un meteorito, un asteroide a chocar en cualquier minuto. Es como que de repente llega un avión y va a caer. Lo que pasa para los que están escuchando es que sentimos como que venía un camión No, atropellando. yo lo escuché como un asteroide que estaba a punto de chocar. Yo pensé que se estaba calentando los equipos, pero empezó a sonar más fuerte y no. Yo traté de mantener la calma, pero ya se Igual. fue. Sí, mira, si en este minuto cayó en otra parte y quedó la embarrada, sorry. Ya va a llegar la onda de choque. Si Ya llega la onda de choque, ahí vamos a cachar. Ya, pues entonces, para hacerla corta, porque es bueno hacer este génesis, entonces crean esta productora, lanza esta película, y después le dicen a George Lucas, viejo, la ciencia ficción en este momento no está pegando, te fue súper mal, pero te queremos dar otra oportunidad, y es ahí donde se mete Fox, y Fox le dice, te vamos a financiar una película que es, no, Universal, es American Graffiti. American Graffiti, uno de sus actores, Harrison Ford, hace una película ya más real. Yo American Graffiti no la he visto. Qué mala decisión. Yo ¿No no la la- has visto? no Pues he si te visto. pregunté, me dijiste que sí. THX 1138. No, fue te la que conté vi. por American Graffiti. Ah, no, pues, THX 1138 fue la que vi por curiosidad. Pero Ya. American Graffiti no la he visto. Ya, no la he ok. visto. Ya. Pero Yo la tengo ahí, pero sale, creo que está en Amazon Prime, yo la tengo en mi lista. es una tarea pendiente y sí la voy a ver porque le fue súper bien. De hecho, George Lucas tuvo un exitazo con esa película. ¿Cómo se llama el actor este? Trabajó Harrison Ford, pero no sé qué otro No, actor. era actor, el que sale en Tron, el actor de Tron. Ah, No me puedo acordar el nombre. Jeff Bridges. Jeff Bridges, ahí Jeff está. Bridges. Jeff Puentes. Jeff Bridges, sí. Bridges. Jeff Bridges. Ya. Él actuaba en esa película de American Graffiti. Está en mis pendientes esa película. ¿Eh? Yo reconozco que no la he visto. No, y y de una vez hecho- que me topé de haberla visto para salir de la duda. Un clasicón. De repente aquellos. a mí me pasa que entre medio de todas las películas que he visto y estamos aquí sentados como grandes opinólogos del cine, pero nos falta esa película clásica que no has visto, ¿eh? que está ahí Mucha. pendiente. Hay muchas. De hecho, repente- esta misma, estamos hablando de George Lucas, Star Wars, deberíamos haberla visto. Claro. Pero ya lo dijimos, no somos expertos, no somos profesionales del cine. No, pues no. Y Somos no sé por qué estoy aquí. Somos unos monos fanáticos, ¿no? Si estaba barriendo afuera. Ya, pues entonces, American Graffiti, también en este caso Sotrop la produce y al final dice, ¿sabes qué? Yo quiero llevar a cabo mi sueño, así como también lo hizo Spielberg, y quiero hacer esta ópera espacial. Y conoce al don, que el que habíamos hablado y le hemos hablado en todos los programas, que Alan Ladd Jr., que era el presidente de Fox, y él le dice, ¿sabes qué? Yo a ti te veo como persona, veo lo que haces, y no voy a confiar en tu proyecto, voy a confiar en ti. Me gusta y te voy a dar $9 millones para que cumplas tu sueño. Y es ahí donde, en este caso, George Lucas se pone a trabajar y empieza a buscar todos los recursos para poder armar esta película y cumplir su sueño. Pero era poca plata, era poco tiempo y lo que quería hacer era una idea muy, Claro. muy ambiciosa, sobre todo la mezcla que quería hacer, que era esta mezcla de Akira Kurosawa, con un libro también que había leído él y que lo tenía muy loco, que es un libro de Joseph Campbell, que se llama Las Mil Caras. No Las sé, Mil Caras. Me suena ese libro. y que tiene que ver mucho con la historia del héroe y este trama que tiene un villano y en el cual una persona tiene un maestro y este maestro le enseña y pasa por muchas aventuras, tiene un viaje y luego de este viaje él ya llega renovado para poder enfrentar a ese personaje.
De eso se trata más o menos. Joseph Campbell es uno de estos escritores a lo Tolkien, pero que tiene muchas historias de ficción. Hay una que se llama Las 10 caras de Dios, creo, Ya, no me suena. que también tiene como adaptaciones, pero yo no he leído todavía ningún libro de Campbell, pero sí leí varias reseñas y es muy interesante lo que plantea en lo que es mitologías. Entonces, aquí es donde George Lucas se agarra de estos libros, se agarra de Akira Kurosawa y también de Flash Gordon y todas estas cosas que le gustaban y hace este guión. ¿Qué hay de...? Tú me contaste una vez que había una semejanza, que había como una especie de copia bien intencionada con lo que había sido el libro Duna. ¿Tú me lo comentaste? Creo. ¿No? Una Que había copia... una copia bien intencionada, porque La única, ya la única copia contemporánea que yo conozco de Dune es Game of Thrones. de Game of Thrones. Game of Thrones es Dune. Yo no la he visto todavía de Game of Thrones. No la he visto Ya, pues, todavía. listo. No, Se acaba esto aquí. ¿Con ¿Con qué cara vengo a sentarme aquí a hablar de lo que estoy hablando? No, que creo que a ti, o alguien me comentó, o algo, no sé dónde lo había leído, de que muchos elementos de la película Star Wars, con este tema de los imperios y los temas políticos, que tienen mucha semejanza con Duna, pero en ese tiempo no estaba la película Duna, en ese tiempo estaba la novela. La novela, pues, de Frank La Herbert. novela, claro. Entonces, había Después mucho... en el 70 y algo la película cla- de Lynch. Que claro, mal- habían o sea, muchos, no pero es mala, no- habían muchos elementos que estaban ahí, no sé si plagiados es la palabra correcta, pero inspirados, digamos inspirados, y que se traspasaron a la saga como quien dice la masa de la pizza. La masa de la pizza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, tú ves elementos que son como medios políticos incluso entre medio, de las rebeliones, los imperios y todas esas cosas de las cuales ya estamos acostumbrados, pero que venían un poquito heredados de la historia de Duna. Esta cuestión también había del tema religioso que tú mencionaste, que había algo como relacionado entre los samuráis y esta visión media religiosa de los que habían sido los Jedi, que antes existían y ahora no, y todos esos elementos como que se conjugaron a partir de inspiraciones de otros lados, y que coincide bastante un poco con lo que tú estás diciendo, lo que me hace sentido. Sí, pues, o sea, por ejemplo, este libro, El héroe de las mil caras, es muy mitológico. Y toda esa mitología, todo ese tema de a lo mejor filosófico que tienen los samuráis, los japoneses, se demuestra y se demuestra también que él es muy fanático de Akira Kurosawa y se demuestra que es fanático de Kurosawa porque cuando crea Lucasfilm, él empieza también a apoyar y a distribuir las películas de Kurosawa en Estados Unidos. Es un muy fan y muy respetuoso y eso ya también lo habíamos comentado junto con Spielberg. Los dos le dieron mucho apoyo a Akira Kurosawa, un director japonés brutal de los años 40, 50. Entonces, ahí... Qué bonita alianza ahí, ¿eh? Sí, Spielberg con Kurosawa. Totalmente. Y aquí también es donde se empieza a ver este tema visionario, donde George Lucas entiende que para poder hacer esta película tiene que tener herramientas para poder hacer efectos especiales. Y es donde empieza a buscar a puros estudiantes de cine que les gustaba la ciencia ficción, que les gustaba los cómics, que les gustaba toda esta onda y les empieza a ofrecer trabajo para armar una ¿cómo que se llama? Un taller, por así decirlo al principio. Experimental de Experimental de cómo efectos vamos a especiales. hacer esto que dice aquí el guión que hay que hacer. Sí, y este taller experimental de efectos especiales se convirtió en Industrial Light and Qué Magic. bonito nombre, ¿eh? Industria de luz y magia. Exacto. Light and Magic. Entonces él busca, y lo simpático es que el presupuesto tampoco era mucho, pero sí les prometía a los muchachos que venían saliendo de la universidad que esto iba a ser exitoso y que quería que ellos pusieran toda Una apuesta, ¿eh? todos sus conocimientos. como muchas películas. Entonces fue ahí. Después, algo muy importante y que pedían mucho los productores en la época era que en cada película tenía que haber un actor famoso. ¿Por qué? Porque un actor famoso le daba peso y hacía que el estudio sintiera más seguridad para poder invertir. Porque obviamente le cortaban mucho las lucas, sobre todo cuando era una propuesta que no se había hecho antes, una propuesta de ciencia ficción que en ese tiempo, recordemos que también lo que le pasó a Spielberg, la academia o la industria, por así decirlo, le gustaba mucho más ese cine real, ese cine de adaptaciones de novela, de biografía, de novela, historias de la vida real. Eso, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenía estos proyectos salían a la luz, tenía que ser muy increíble para que te dieran las lucas. Entonces, ¿qué pasa?
George Lucas sabía que tenía que pelear con eso y crea Industrial Light and Magic y tenía que tener un actor famoso. Entonces empiezan los castings y aquí hay un dato curioso que A no, ver. no sé si sabías, A ver. que en ese tiempo, casi paralelo a Una Nueva Esperanza, Brian De Palma estaba filmando Carrie. Basada en la novela de Stephen King. Sí. Muy Brian De buena, Palma- muy buena película esa, Brian Carrie. Brian De Palma, amigo acérrimo de Lucas, y le dice, viejo, ¿sabes qué? Vino una chica a hacer un casting para Leia, o sea, para Carrie, ¿Ya? y se llama... ¿La actriz de Carrie? sí, pues, para Sissy Spacek. para la ira de Carrie. Sí, pues, no, Sissy Spacek quedó en el papel, po. En el papel de Pero Carrie, sí. la que fue a hacer el casting fue la Leia. Ay, ¿cómo se llama? Linda Hamilton. No, No, Carrie... no. Carrie Fisher. Carrie Fisher. Carrie Fisher. No, Carrie Fisher. cáchame, la buena empezó hablando de Star Wars y se me había olvidado cómo se llama. Ya, entonces, Indigno. la Carrie Loco, Fisher- nos van a funar los fanáticos. Funen, no. Nos van a funar. La Carrie Fisher había postulado y no quedó, po. Quedó la otra, ¿cómo se llama? Sissy Spacek. Sissy Spacek, claro. La actriz que quedó para Carrie. Ella quedó como Carrie, pero Carrie. no quedó Carrie Fisher y Brian De Palma Quedó se la como, recomendó quedó como premio consuelo. se la recomendó a Lucas y Lucas dijo, esta es la muchacha que yo necesito. Y el papel también de Mark Hamill, en este caso, ¿cierto? Luke Skywalker, que en un momento se iba a llamar en la historia Luke Skykiller. Ese era el nombre original del personaje. Luke Skykiller. ¿Quién le puso ese nombre? Así le había puesto Lucas en el guión original. po. Skykiller. Pero yo creo que alguien le dijo, compadre, cambia, no se puede llamar Luke Skykiller. Ya, Luke Skykiller iba a ser un extraterrestre al principio. Después iba a ser un hombre viejo, un hombre mayor, hasta que quedó como en un adolescente. Yo y- yo supongo que toda la historia tiene que... Bueno, sí, pues me imagino que tenga que pasar por varios borradores. Pues, Sí, un montón. Así que al final queda Mark Hamill, era un muchacho que venía recién participando en series, en cosas, le gustó, pum. Y al final, algo que no quería, pero que lo tuvo que asumir y hacer, fue el papel de Harrison Ford, que llega como Han Solo y que había participado con él en American Graffiti. Ah, claro. Sí, pues. Sí. Entonces ahí, pum. Entonces faltaba algo, el famoso. Darth Vader. Pero tenía que tener un personaje que fuera famoso. No, pues, Ah, ahí el actor, aparece el Sir actor. Alex Guinness. Alex Guinness, claro, el actor clásico. Clásico. Es un actor películas clásico. antiguas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el puente sobre el río Guay. si no me los equivoco. dos, el patíbulo creo que también Ese. aparece. Los dos Entonces, el patíbulo. había hecho muchas películas de esa índole, la gente le tenía harto cariño, ese actor inglés. Si estaba él ahí, entonces el proyecto tenía- podía ser respetable para los ojos de la gente. Oye, a mí la Carrie Fisher siempre se me confundió con la Talia Shire. No sé por qué. De Rocky. De Rocky. De Sí. Rocky. Del padrino de Rocky. Siempre se me confundió, pero son distintas, pero Son distintas, pero tienen como la misma cara. Sí, hay algo ahí. existe una confusión. Que yo en un momento Sí. decía la de Rocky es la misma y no, nada que ver. No. Pero, claro, si la miráis al lado. Exacto. Sí, hay veces que parecen como lo que pasa ahora con los Ryan Gosling, los Ryan Reynolds y los Ryan que se llaman igual y se parecen. Todo se parece. A mí me pasaba con Y hacen Patrick películas Swayze similares, y son amigos, Y más. Kurt Russell me pasaba antiguamente, que yo lo encontraba muy parecido a los dos y se me confundían Sí. al principio, Kurt Russell y Patrick Swayze. Patrick Swayze, sí, a Sí. mí me pasa lo mismo. Me pasaba eso, que se como confundían. Actores que en ese tiempo tenían eso. Entonces, el casting al final. Quedó para- Sí, y le ofrecen a Alec Guinness y le dicen, oye, vamos a hacer una película, va a haber extraterrestres, va a haber. Y para ello, en ese momento. Era un actor de teatro, un actor inglés clásico. Oye, y aquí hay una historia también, porque estos actores aceptan el proyecto sabiendo que Lucas tenía el respaldo, había harta Lucas involucrada en el proyecto y había hecho una película que se llama American Graffiti, que había sido exitosa. Por eso aceptan, participan en el proyecto, pero no le tienen mucha confianza a George Lucas. ¿En qué sentido? Que George Nadie, Lucas... a ningún novato le tienen confianza. No, ellos no le tenían confianza al director, porque era muy sabido que George Lucas es un excelente director de cine, pero no es un buen director de actores. Ah. Y aquí pasa algo y empieza a ocurrir este fenómeno donde ellos sentían y reclamaban, y de hecho hay muchas entrevistas donde dicen que él, por ejemplo, los veía actuar, pero los dejaba que ellos desarrollaran el personaje y después les llamaba la atención, pero como que no los sabía guiar mucho. Y tuvo ahí algunos temas. ¿Qué edad tenía ¿Qué le George costó? Lucas cuando comenzó a dirigir? George Lucas ahora tenía unos 20... 20 años, loco. 20, 22, Sí, ponte tú, ya 21, más ya, para allá de haber sido sí, viejo. 20 ¿Qué estabas años. haciendo tú a los 22 años? no sé, jugando Magic.
Puede ser jugando rol. No sé qué es eso, pero bueno. En otras noticias. En otra noticia. Ya, bueno, la cosa es que este proceso de los actores fue bien heavy. Y también tenía que buscar al villano, po, y ahí es donde empezó a buscar gente grande, porque son personas que no se les iba a ver el rostro en esta película. Claro. Tenía que buscar a Chewbacca, que ya estaba dentro de la historia. Tenía que buscar a este personaje de Darth Vader. Y ahí hay una historia triste del personaje de Darth Vader, porque una que no se le veía la cara, y después cuando ya lo tenía, el personaje se movía como él quería, caminaba como él quería, pero después se dio cuenta que la voz no le gustaba. No le gustaba la voz y la voz quedó muy... Bueno, es una leyenda la voz. Po. Obvio, porque ahí es cuando él ya le dice, ¿sabes qué, viejo? Está todo perfecto, lo hizo grabar toda la película, pero le vamos a cambiar la voz. Y ahí es donde entra Michael Earl Jones, ¿se llama él? James Earl Jones. James Earl Jones. El que hace la voz de Que Mufasa, ¿cierto? falleció el año pasado. La voz de Mufasa. ¿Mm? I'm your father. Sí, así que sí, falleció hace poquito, pero él hace la voz emblemática del cine y ahí... Una vez esa voz grave, única que tenía James Earl Jones. Entonces ahí terminó un poco ninguneado el pobre actor de Darth Vader, pero que igual aceptó y ahí estaban No es todos... la primera vez. Tú viste una película que se llama Tarzán, pero la primera donde actuaba este actor de Highlander, Christopher Lambert. Pero la primera Tarzán de Y los años 80. Greystock. Y actuaba una joven actriz que después iba a ser más famosa, se llamaba Andy McDowell. Sí, ¿Te suena? ¿cómo La Andy no? McDowell. ¿Cómo no? Sí. Claro, el de con L'Oreal, muy bien, qué buen dato. Andy McDowell. es Andy un- McDowell, que era la jovencita linda de la época, pero al director no le gustó y mandó a doblar todo su diálogo en la película, en Tarzán. En la versión en inglés no es la voz de ella, que es algo muy normal porque me acordé de eso a propósito de lo que tú estás diciendo, de que cambiaron toda... Cambios radicales. Cambió, claro, o de repente el los cambio desaparecen. radical y es como ya no sé, suena como indigno y un poco una cachetada al ego Sí, que por te lo- hagan eso, yo creo, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo Star Wars, cuando en el Imperio Contraataca, cuando aparece por primera vez Jabba the Hutt era una persona. Hizo sus escenas, grabó, hizo todo su proceso y después dijo, no, él no tiene que ser una persona. Esto tiene que ser un chancho. Y lo sacó, lo eliminó completamente y hizo esta babosa gigante. Entonces, todos estos procesos pasaban. La película, esto es el año, por ejemplo, esta película se estrenó el 77, el año 74, 75 empezaron las filmaciones, más o menos, aprox. Y se fueron a Túnez a grabar al desierto, una ¿Verdad? experiencia horrible. Túnez, Porque, Túnez. en Esa la parte- historia del cine. Esa locación es atractivo turístico ahora, po. Sí, creo que es atractivo totalmente. y la conservan tal cual. Todo lo que hizo Star Wars ahora da plata, po. O sea, en el fondo, imagínate el parque de atracciones que debe haber ahí. Y ahí estuvieron, no recuerdo, pero creo que fueron como 26 días que estuvieron nomás, fue Oye, muy cortito. Te cuento una anécdota. Muy cortito. Una anécdota, no quiero sacar el tema, pero que me acabo de acordar, porque los sables láser, el aspecto que tenían los sables láser eran como muy honderos, por decirlo de manera, muy adelantados a su época como artefacto, ¿no? Por ejemplo, tú ves películas antiguas de ciencia ficción y tú ves las pistolas, se ven Sí, así bueno. como que son del año de la pera, pero los sables láser no jubilan, ¿ah? Es que el sable láser El fue una sa- idea el sa- demasiado el sa- innovadora. El sable láser no jubila. O sea, ahora tú lo ves como algo todavía muy moderno. Pronto a construirse, pero muy moderno. Fue Como un- quien dice un celular holográfico, pero no Fue jubila. muy innovador y también un dolor de cabeza gigante para la época. Ah, claro. Porque claro. también te cuenta ahí la historia de que fue muy difícil para los de Industrial Light and Para la- Magic para poder la llevar- época. poder llevar eso a la realidad. Pintarlo cuadro a cuadro. Pintarlo, no, porque en el mono, ellos veían los monos, era perfecto, pero después cuando tú, por ejemplo, tienes que llevar a cabo todas esas maquetas, todos estos trajes, y hay que destacar que George Lucas, mientras hacía la película, entre pelear con el presupuesto, pelear con los actores que no estaban conformes, y de hecho también ahí comentan de que cuando estaban en Túnez, los actores estaban súper chatos, estaban actuando muy enojados porque sentían que el proyecto era una película para niños, que no tenía sentido. Y ahí es donde tú te vas dando cuenta que estructuralmente los actores iban grabando de atrás para adelante, grababan una escena primero, otra después. Claro, son no muy sabían cómo era la línea argumental, Claro. entonces no sabían lo que estaban grabando. Grababan Eso es muy normal. Eso, mira, y pensaban que era una película como los Muppets. Yo cuando estudié comunicaciones, cuando estudié en la Universidad de Comunicaciones, me explicaron en taller de guiones, me explicaron por qué generalmente se empezaba grabando de al medio. Y porque decían de que generalmente cuando empieza la película se necesitaba que los actores de cualquier película, de cualquier producción, estuvieran ya empapados con el personaje encima. Entonces, cuando grababan las escenas de al medio, que es lo primero que graban por lo general, el actor como que está recién metiéndose en el personaje. Entonces, cuando empieza la película es muy importante que estén como al ritmo
de la historia real. Entonces, cuando llevan un rato grabando, esa escena, que después va al principio, el actor ya está mucho más empapado del personaje que de lo que va a estar cuando recién empieza. Y lo más impactante es el inicio. Entonces, claro, y el impactante es el inicio. Porque, Tiene claro, que ser fuerte. Y tiene que ser fuerte, donde la actuación sea creíble. Primero graban las escenas que Claro, son menos importantes. Menos importantes, Total. por al medio. Entonces, claro, desde el punto de vista actoral, a mí me suena que eso es como igual difícil, porque de repente se graban trocitos muy cortos. Entonces, Sí. muchos actores lo que hacen es como tratar de estar empapados dentro del personaje 24/7, incluso cuando no están grabando, para no perder la sensación, el sentimiento, el toque, el tono de voz, la entonación, lo que le pasó a Jim Carrey, por ejemplo, lo que le pasa mucho a Sean Penn, que no se salen del personaje cuando están grabando porque si no pierden el hilo, Sí. por lo general. Entonces, claro, Daniel Day-Lewis, que creo que... Daniel Day-Lewis, claro, que si no, esos personajes, por ejemplo, que tú has visto en las películas, que son escenas muy fuertes, que claro, no podía estar así, o este mismo cabrón, Edward Norton en la película American X, yo me imagino, que no Correcto. puede decir, corten, ay, voy a hacer el dicharachero, no, po. Sí, Gary Oldman, creo que... O Gary Oldman, por ejemplo, no puede ser el dicharachero, dicen corte y todavía es el personaje. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en Star Wars empezaron a grabar, parten grabando en Túnez las escenas de Tatooine, ¿ya? Fue lo primero que hicieron por orden de estructura de lo que es el guión, y George Lucas empieza a tener este tipo de problemas. Y cuenta la historia y está escrito de que George Lucas estaba muy desconforme con lo que se estaba haciendo. Él mismo sentía de que no estaba reproduciendo lo que él había escrito. Y pasa también por el asunto de los monos, sentía que los extraterrestres estaban mal hechos, que los yaguas estaban quedando como él no lo había hecho, que tenía un menjunje en la cabeza de que algo no estaba resultando. Y todo eso se soluciona cuando ya se grabó, se hizo todo el tema de las grabaciones y llega un caballero que fue recomendado por su amigo Spielberg, que le había hecho la música para la película de Tiburón, y le dice, viejo, él te va a hacer la música para tu película, elígelo. Oye, Y George Lucas dice, lo único que me gustó de esa película fue lo que hizo John Williams, y me voló la cabeza al revisar cuando empezó a trabajar en esto, y yo dije, esto me va a salvar la película. Y ahí como que se le subió un poquito el ánimo porque ya estaba sufriendo un poquito de estrés con esto. Alan Ladd Jr. estaba sufriendo la presión porque le estaban diciendo que la película no estaba resultando, no le querían dar más plata, y al final le ponen un ultimátum y le dicen, viejo, te queda una semana para terminar esta película. Y tuvo que hacer 3 sets simultáneos para poder alcanzar los tiempos y poder terminarla. Sin ninguna esperanza. Él sabía, en su mente pensaba que esto iba directo al fracaso. Y así termina Star Wars y empieza la segunda parte, que fue la postproducción, que ahí también tuvo algunos atrasos, porque la película estaba fijada para diciembre del año 76, pero Navidad. sale el año 77. No se pudo estrenar el año 76 y no recuerdo cuál fue la fecha exacta del estreno, la verdad las cosas. Por lo general los gringos, los blockbusters siempre los estrenan En verano. para verano. Pero acá parece que verano, claro, el verano o Navidad, muchas veces. A ver si el Nico nos puede soplar. ¿Qué fecha? Porque la película se estrena el 77, pero no recuerdo en qué mes. La cosa es que al final ya la película se estrena, pero aquí pasa algo sumamente importante. Para poder hacer la película y para poder él asegurarse... 20 de marzo del 78. Marzo. ¿El 78? 20 de marzo del 78. Pero Una nueva esperanza. una nueva 20 esperanza. de marzo del 78. Siento que la película... ¿Sí? Uy, qué raro, porque en la película tiene como fecha de estreno el 77. 77. El año, quizás el año, Museo de Cines en Estados Unidos el 25 de mayo del 77. Eso. el año de producción. porque- Ya, ahí el Nico me recordó de algo sumamente importante. Cuando se estrenó la película, Fox no le tenía ni una confianza. No le pagó publicidad a Star Wars. No le pagó publicidad. Y al no pagarle publicidad, muy poco, o sea, como que le puso unos trailers así muy Kuma en los cines. Y lo que hizo fue pagar solo 37 salas de cine en Estados Unidos. Nada más. 37. Y esas fueron las que se estrenaron en el 77. Después, en marzo del 78, fue cuando se dio cuenta que fue un boom, y es ahí cuando todas las salas de cine del mundo estaban estrenando Star Wars, porque el año 77 quedó la patada. Y aquí hay una parte importante, porque George Lucas era muy pillo, y era lo que te iba a decir, que empieza sus negociaciones y él dice, ya está bien, los porcentajes de la película y todo, pero yo quiero la mitad, el 50% del merchandising para mí. Y otra cosa importante dentro de los acuerdos económicos es que a don Alec Guinness,
Ya. como era el actor famoso y obviamente había que pagarle harta plata y no tenía plata, le dice, ya, pero mire, don Alex Guinness, le vamos a dar el 2% de las ganancias de la película. ¿Qué pasa? Que don Alex Guinness se hizo multimillonario en esta película. Si ustedes lo analizan, después que entrevistan, y fue el actor más beneficiado. La brutalidad de plata. Imagínate que esta película recaudó alrededor de 700 millones de dólares para la época. Aquí lo tengo, 775 millones de dólares Chuta, recaudados solo por concepto de taquilla. Como casi 8 o 10 millones de dólares para él solo. Y La- de la época. La cosa es como 15, claro, y de la época. de la época. Una brutalidad. La juguetera Kenner de ese tiempo se ganó la adquisición para hacer los juguetes. Oh, la estaba enojado porque lo mataron en la película. Cuando se lanzó la película, ojo con este dato, fue tanta la demanda de juguetes de los niños que querían tener los juguetes, porque recuerden que en esa época se estrenaba una película o se estrenaba un dibujo animado, lo que más vendía era el merchandising, los El juguetes. merchandising, Yo los creo que juguetes, todos la tuvimos un asociación. He-Man, todos tuvimos un Thundercats. La cosa es que cuando Kenner toma este tema, es tanta la demanda que no les alcanza para tener la cantidad de juguetes necesarios y empiezan a hacer una preventa de las cajas vacías. Y la caja vacía venía un ticket que decía que tú presentas tu caja con este ticket y vienes a buscar la figura. La gente compraba las cajas vacías y después iba a buscar el juguete. Chuta, qué fue. Así fue la estrategia para no perder el alcance que tenían estas ventas. Entonces ahí George Lucas obviamente ganó mucho dinero, la Fox quedó deslumbrada. Todos Quedó la Fox. Después, Quedó la Fox. Quedó la Fox totalmente. Y Fox, después de que tenía contra las cuerdas a Alan Ladd Jr. por haber confiado en este personaje que se llamaba George Lucas, lo amaron, le dijeron, compadre, Haga lo que quiera. haga lo que quiera. Y fue un tipo que Ocupa el baño de mi casa. exacto, o sea, un tipo tan visionario que tiempo después confió en Robert Zemeckis, que era lo que habíamos Claro. lo que habíamos conversado. ¿Y por qué confió en Robert Zemeckis? Porque fue recomendado también por Claro, un poco don de- Alan Ladd Jr., que es un gallo que tuvo mucho que ver. Entonces, esta película causa todo este fenómeno, y un fenómeno tan grande que el estudio le dice, viejo, ya, todavía no terminaba ya de estrenarse. ¿Cuándo hacemos la segunda parte, amigo? Sigamos, ¿Cómo lo vamos a hacer? sigamos el show. Sigamos funcionando, hagamos más de Star Wars, la mejor película del universo. Y es ahí donde él ya empieza a tomar otro ribete. Tenía la historia, lo tenía escrito, pero ahí George Lucas ya no quería dirigir. Porque El Imperio Contraataca, que es la segunda parte, que se estrena en el año 1980, o sea, estamos hablando que en 3 años generó este proyecto, pero un proyecto que ya tenía más alcance, tenía más impacto y tenía más presupuesto. Pero él no quiere dirigirlo. ¿Quién dirigió Y él, Imperio tiene Contraataca? él tenía un profesor en la universidad que Ya. hasta esa altura era muy amigo de él, una persona más de edad que había dirigido algunos proyectos, pero no eran proyectos muy conocidos. Se llama Irving Kershner. ¿Qué otra película hizo Irving Kershner? Irving Kershner tiene películas que no fueron muy Robocop conocidas de su 2. autor. Robocop 2 del año 80 y algo. Robocop Esa es 2. como la más conocida. ¿eh? ¿Sabes qué? Mira, te voy a contar una anécdota. Yo te conté, creo que lo conté en capítulo anterior, que yo cuando estudié comunicaciones, cine, tuve el rajazo, digámoslo, porque fue una suerte muy grande de poder estar en una charla con el director de cine español, Fernando Trueba, que es conocido, Sí. muy conocido, Fernando Trueba, de La Bella Época, La Niña de tus Ojos y otras películas, ganador de Oscar incluso. Yo estuve con él en una charla en Santiago y él comentó, así como tras bambalina, que uno de sus amigos era Irving Kershner. Y le había comentado que él dijo eso. Estoy tratando de confidenciar decir lo que él dijo ahí en esa charla. Que uno de sus buenos amigos decía que él todavía no podía dirigir la película de sus sueños, decía Irving Kershner. Le dijo a él, pero ¿y cómo? ¿Cómo es esto en español? Y que tú sabes que Trueba es español. Sí. ¿Cómo? Pero El Imperio Contraataca, joder, es una película, es una de mis películas favoritas. Pero dijo, no, esa no es la película que yo quiero dirigir, dijo. Le dijo, le Es que, confidenció. bueno, y pasó con Irving Kershner. Él, de hecho, Que no era. no. Y curiosamente, porque el exitazo de esa película fue, pero... lo que pasa es que él aceptó, precisamente porque tenía muy buena relación con Spielberg. No podía creer por qué no la quería dirigir él. Y precisamente Spielberg quería dedicarse más a la historia, pero ya no quería estar ahí. Aparte que Lucas tenía problemas
que era dirigir a los actores, que había muchos asuntos, y le quitaba mucho tiempo y él quería tener una vista más panorámica del proyecto. Desde la producción. Quería ver los efectos especiales, quería preocuparse, por ejemplo, para ver el bar de Star Wars, en la primera aparición del bar de Star Wars, para él no quedó como él quería diseñar más. Ahí aparece Jabba the Hutt, aparece en este caso Yoda. No hay fanático que que no tenga que la es melodía en la importante. cabeza. Sí, correcto. Oye, y Yoda fue una marioneta, pero fue una marioneta que le hizo el mismo creador de los Muppets. Un gallo súper famoso. No Ya. sé, creo, me acuerdo que Todo- cuando hicieron la hicieron de nuevo, comentaron eso y mostraron la escena de cómo había quedado. Así. Sí, no, y Muy, to- muy mal hecho. Sí, pues tuvo muchas fases hasta que llegó a la fase final y le gustó. Irving Kershner se hizo cargo de este proyecto con más cercanía con los actores. Los actores dicen que ya ahí cambió un poquito, la cosa se empezó a poner más dinámica, había más presupuesto y por ende más regalías para todos. Y ya todos eran famosillos totales, o sea, con el estreno de Una Nueva Esperanza quedaron todos millonarios, quedaron todos famosos, pero tuvieron un problema porque cuando terminó de grabarse Una Nueva Esperanza, a don Mark Hamill se le ocurrió ir rajado en su auto, tuvo un accidente. Ah, ¿verdad? Pues. Tuvo un accidente La medio cicatriz que tiene en la cara. tuvo un porque- accidente medio importante y se pegó un tortazo en la cara. Y él dice que se había quebrado la nariz nomás, pero todos notaron que hubo un cambio en el rostro de Mark Hamill. Y por ende, cuando partió la grabación del Imperio Contraataca, tuvieron que hacerlo en Hutt, el planeta congelado. Y cuando se encuentra con este monstruo grande Ah, ¿verdad? que ¿Verdad? le ¿verdad? saca la mugre. Y Tuvieron al que principio, simular que le quedó la cicatriz. Mark Hamill queda con la cara hecha pebre porque estaba luchando con este mono en el que se mete dentro de las tripas. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahí como que trataron de armar un poco el tema y algunos detallitos así que fueron pasando dentro de la historia de la película. Oye, pero también fue un exitazo, un batatazo. Sin gigante. duda. Oye, hablemos de eso, porque resulta que cuando mencionan a la Guerra de las Galaxias, siempre mencionan dos hitos, porque tú sabes que cuando sale la primera precuela, el episodio 1, 2 y 3, la 1 y la 2 fueron muy mal criticadas, las dos. Y con la 3 sintieron como una reivindicación. Eso haciendo el parangón con el Imperio Contraataca, porque mencionan la fanaticada y la crítica, que tanto el episodio 3 como el Imperio Contraataca son las mejores de la saga y que tienen un denominador común. Los malos ganan. Entonces, ese parangón entre esas dos películas que la tienen como en el pic de lo mejor, era como que lo que termina no es lo esperado. Los buenos no ganan, los malos son los que finalmente terminan triunfando, lo que le da como más verosimilitud, si es que lo digo bien, a la historia. Ahora, ¿qué sentiste tú cuando viste esa parte que ya es como parte del imaginario colectivo, popular, del yo soy tu padre, que no lo hemos mencionado en ningún minuto? Por ejemplo, mi hija, cuando yo vi la película sí, de la pues, Guerra de la Galaxia, Yo soy tu padre, que aparece ahí, los niños que no han visto nunca Star Wars, por ejemplo, mi hija que no había visto nunca Star Wars, la vimos juntos y le encantó, no había visto la película, pero sabía perfectamente para dónde iba la micro, y sabía perfectamente quién iba a decir soy tu padre, y sabía quién era el padre y el hijo. Quién era el padre y el hijo. Y en ese sentido, cuando tú viste la película y esa verdad salió revelada, ¿dónde la viste? ¿Qué sentiste? Eso, bueno, lo vi en mi casa. No, pero me refiero a las emociones, porque bueno, a mí me pasaba. Yo me pasaba que cuando yo vi el regreso del Jedi, yo te dije que la daban 3 Sí, fines po. de semana de correo, era un festival, Así era el la- festival así de la la vi Guerra de yo, las po. Galaxias. Así la vi yo. Entonces, yo veía cuando terminó la Guerra de las Galaxias, así con ese final épico, dramático, no de acción, sino dramático, yo terminaba con angustia, con depresión. Y yo tenía un librito de la Guerra de las Galaxias, me lo llevaba a mi cama y dormía con ello para tratar de recordar algo lo que había visto, porque no había más de dónde ver la película de la Guerra de las Galaxias. Entonces, No había internet tampoco. me tocaba una fibra muy sensible porque la historia era mucho drama. Oye, De y verdad ojo- que y no era ojo que- espectacularidad, era drama. Sí, de hecho esa historia, bueno, y lo que hablábamos también de estos libros en los que se basa Lucas, que tienen mucho de esta mitología y que también te hacen esa teatralidad que independiente de que sea una película de ficción, también tenía buenas actuaciones. Y de hecho, eso mismo que estás comentando, los actores, la mayoría, prácticamente casi todos, no sabían que iba a pasar eso.
No, no, claro, pues no sabían. No sabían. Sí, Y sí, me acuerdo que Mark a Hamill Mark Hamill le tuvieron que contar obligado Claro. porque tenía que él responder. Había como un tema de continuidad en el guión, pero también cuando le contaron fue así como, ¿what? Y todos los demás le dijeron, no puedes contarle. Claro, y no la, puede nada. la emoción y la sensación De quedarse un año con el secreto adentro. fue en la producción y tanto para la producción y para todos. Pues Para entonces, todos, nadie sabía. una claridad de guión que tenía Lucas que fue brutal. Bueno, ya, la cosa es que le fue bien, pasamos a El regreso del Jedi, y ahí en El regreso del Jedi ya... La guinda de la torta. exacto, ya este director no quiere, y tampoco ya fue suficiente, muchas gracias. Así que tiene que ir a acudir a otro director, que lo tengo por acá, porque Steven que es Marquire. Richard Marquardt, Marquire. que Claro, también ahora me acordaba. no tiene muchos éxitos, y George Lucas lamentablemente lo hizo sentir muy incómodo. De hecho él lo dice mucho, y de hecho él dice, es como estar leyendo o estar tratando de hacer una película del Rey Lear y tener a Shakespeare atrás tuyo. O sea, este compadre no me dejaba en paz y al final dirigió él la película. Y es porque el asistente director fue el mismo Lucas. O sea, al final todos dijeron, ¿por qué lo contrató? Sí, al final terminó dirigiéndole él mismo. Y pasó porque ya era la guinda de la torta. George Lucas sabía que con los efectos especiales que había en esa época ya no iba a poder hacer más de lo que quería, y él tenía muy clarito, y también por problemas en su familia, de que esa iba a ser la última. Por lo menos hasta 20 años después, que cuando se le Oye, ocurrió... yo me acuerdo que... No sé si son 20 o 16 años, pero cuando viene la amenaza fantasma. Pero ahí cerraba el capítulo y por ende empieza a concluir todo con mucha más producción, y la película es un éxito también. Es un éxito. Y espérame, déjame colocar, porque en ese tiempo no estábamos como muy acostumbrados a películas externas que se generaban como externalidades. Te quería mencionar este detalle de los Ewoks, que no pasaron desapercibidos en la película porque provocaban mucha ternura por cómo eran y cómo sonaban. Sí. Y después hicieron como películas paralelas con los mismos personajes de Star Wars, pero que no tenían que ver básicamente con la película. Tuvo muchas críticas, Lucas, por los Ewoks. ¿Tú sabías eso? Me imagino, pero había algo curioso porque yo era niño cuando vi los Ewoks, a mí me encantó. No sé si tú te acuerdas de esa película, La Caravana de la Muerte. Es que si tú me preguntas, Endor para mí es una de las cosas más bonitas Claro. que existen en Star Wars. Pero ¿por qué criticaron a Lucas? Y le dijeron muchos directores de la época, porque eso se incluyó para poder generar más merchandising. Él sabía que necesitaba un oso de peluche y que iba a vender harto, y tenía que meter algo que fuera muy asimilable para los niños. Por eso también después nacen estos spin-off, que es como La batalla por Endor, que es una película hermosa, si tú me preguntas, me encanta mucho, y mete todo este mundo o este submundo de otras criaturas. Y precisamente era para poder generar más merchandising, y al final él lo reconoce, él dice, sí, o sea, en el fondo era incorporar más riqueza a la historia, porque en un principio los Ewoks no estaban contemplados dentro. No, sí, eso me acuerdo. Yo creo que había leído algo como eso. El cambia, por ejemplo, ahora otra pasada a llevar que le dan a Darth Vader. Cuando muere Darth Vader, se saca la máscara y aparece un actor, no recuerdo el nombre en este momento, pero no es el actor original de Darth Vader que hizo las 3 sagas. No, era para la cara. Había uno que... Y el gallo ya estaba ganando tanta plata, pero el gallo dice que también fue una humillación para él. O sea, es como, oye, fui Darth Vader y cuando hay que mostrarme la cara, no me la muestra. Al final era como era hacerle bullying al actor. Hubieron 4 Darth Vader diferentes. El que salía en la película usando el traje, el que le hacía la voz, el que mostró la cara, y el Hayden Christensen, que terminó siendo el único que mostró la cara con el traje. Exacto. Entonces cuando lo muestran de cuerpo completo, y después cuando viene la segunda tanda, ¿cierto? Con la venganza de los Sith, aparece de cuerpo completo, pero no es él. Oye, debo aclarar, eso es una inconsistencia de la película. Eso fue nada más que un guiño, creo que un guiño infantil haber puesto, ni que la película fue remasterizada, remasterizada y remasterizada. Debió haber sido el mismo. Debió haber sido quedado el mismo actor, porque se supone que se supone que no puede ser que lo maten y que aparezca como cuando era antes. Se supone que Darth Vader murió como quiera, tenía como 70 años. Y una falta de respeto a la fue una falta de respeto a haberlo reemplazado. Esa fue una muy mala decisión. No vamos a alcanzar a hablar de la segunda tanda, que también tiene mucho de historia, pero lo principal era poder dar alcance a estas 3 historias. No sé cómo estamos de tiempo.
Ya en 2 minutos. Entonces, Natalie Portman, hablemos de Natalie Portman. hablemos de Natalie Portman. es un Chewbacca para Natalie Portman. Eso fue como un gato. Eso fue un checopete. Hablemos de Natalie Portman. Oye, Pero, más respeto con esa actriz. Ella y yo estamos unidos. Nacimos el mismo mes. Tenemos la misma edad. ¿ya? Yo la conozco a ella. Ella no a mí, pero no importa. Pero No son importa. detalles. Son detalles. Ya tenemos el 50% recorrido. O sea, ¿te gustó en Closer? ¿Ah? ¿Closer? Oh. Yo vi a Natalie Portman. ¿Viste Closer? Po? Compadre, yo vi la primera película de Natalie Portman en el cine. Vi El Profesional. La vi en el cine, esa la loco. vi en el De cine. ahí que quedé enamorado de esa mujer. Esa la vi en el cine. De ahí, yo también la vi en el cine. De ahí quedé enamorado de esa mujer. Era niña ahí, pero los dos teníamos la misma edad, así que valía mi enamoramiento. Muy bien. Era válido. Muy bien. Y Me de ahí parece. para adelante, Natalie Portman nunca nos salimos de Ahí. frecuencia. Siempre nos vimos en la tele. Siempre se me agarra. Pero ahora te puede ver pues, en el espejo pintado. En el espejo pintado. Sí, yo estoy seguro que algún Y ella- día oye, se va a y meter ella- a YouTube oye, y nos oye, verá. Oye, sigan a Natalie Portman, porque ella, No. sigan a Natalie Portman, que tiene un Es mucha Instagram, hermosura. un Instagram que me gusta mucho, que promociona y entrevista a temas de libros, que es algo no menos. Pero si es Porque académica, pues Natalie Portman es doctora en algo. En algo, en psicología, creo, no, o psiquiatría, psicología. ¿Ah? Psicología. Astrofísica. ¿Astrofísica? No, si es Ah, psicología. entonces era doctora en astrofísica. No, si es psicóloga. Pero que igual, Y igual es fanática Matea. es fanática literaria, le gustan mucho los libros. Algo que más encima compartimos los dos y que, bueno, compartimos ese gustito juntos. Muy bien. Po. Y vi en su Instagram, que tiene un Instagram dedicado a los libros. Entrevista a un chileno, a todo esto. Ya, ahí lo vamos a revisar. Entrevista a un chileno. A don Checopete. a la princesa, ¿cómo se llama la princesa? Alba. Alba, Padme. Qué horrible. ¿Quién es? Eso fue lo... No, nada. Es que no, hay que Ya, explicarlo. Vamos a dar cierre entonces a este capítulo. Star Wars, vamos a en algún momento seguir hablando de estas peliculazas. Sí o sí tenemos que hablar de la amenaza fantasma. Vamos a hablar un poquito de la guerra de los clones, porque nos saltamos la parte animada también. Había una serie animada muy hermosa. Y de Natalie Portman. Y de Natalie Portman vamos a seguir hablando porque hay muchas películas en las que podemos, cierto, sacarle cositas a Natalie Portman. Vamos a hablar de Closer. Ya, cerramos el capítulo, les damos muchas gracias, los dejamos invitados para que se vayan a nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y Spotify. Ahí estaremos hablando, están todos nuestros capítulos, así que no olviden en seguirnos y por supuesto en el Instagram de Radio Mía. Ahí están saliendo los reels y no te pierdas todos los sábados a las 12 del día con repetición a las 12 de la noche nuestro programa. Nos veremos en el próximo Espejo Pintado. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.